Haz que sienta tu amor en la mañana, porque confío en ti. Hazme saber el camino a seguir, porque hacia ti levanto mi alma. Líbrame de mis enemigos, Señor, en ti me refugio. Enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por una tierra firme. Saludos, hermanos y hermanas en Cristo. Que el Señor les bendiga y esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a Tiempos de Bendición. Hoy como tema vamos a tratar el tema de vivir en el Espíritu, permanecer en el Señor. Nacimos para cumplir la voluntad de Dios. No basta creer, hay que confiar, perseverar y accionar. Buscar de Dios es permanecer en Él, evitando las tentaciones y viviendo según su voluntad. Podemos ver que a lo largo de la historia hay personajes bien importantes que tuvieron ese deseo de vivir en el Espíritu. Más recientemente, el Papa Juan Pablo II, un hombre de fe, un hombre de espíritu, un hombre de palabra, un hombre que tenía esa acogida y esa autoridad que solo el Espíritu Santo nos puede regalar. Soñar y emprender grandes proyectos, gigantes, como el pequeño David, aquel que con fe firme sabía que tenía a Dios de su lado y que podría triunfar sobre toda adversidad, como lo fue el gigante Goliat en su momento para él. Jesús vino a esta tierra para instruirnos, para enseñarnos y a la misma vez para perdonarnos y liberarnos del pecado. Es una nueva alianza con Dios, en la cual nosotros recibimos esa gracia de vivir y de tener esa nueva oportunidad de asumir la voluntad de Dios a través del Espíritu que fue enviado a los apóstoles aquel día de Pentecostés. Esperamos que este momento ahora mismo esté guiado por el Espíritu Santo y que estas palabras salidas de este instrumento del Señor, en mi simplicidad, sean grandes porque pertenecen a la creación de un reino de amor, de justicia y de paz. Los pensamientos de la carne. Bueno, los pensamientos de la carne siempre son débiles, nos incitan a las tentaciones, a los deseos, a nuestras debilidades. Pero permanecer en el Espíritu es un reto de todos y cada uno de nosotros. Pues a la misma vez, cuando tratamos de hacer la voluntad del Espíritu, muchas veces presentamos la adversidad o la enfrentamos en nosotros mismos, pues no es fácil alejarse de las tentaciones. No es fácil vencer nuestras debilidades. Pero al momento en que nosotros consagramos nuestra vida al Señor, vivimos según su voluntad y permanecemos según la voluntad y el deseo del Espíritu. Esto nos da afinidad y nos da esa conexión especial con Dios, porque solamente el Espíritu Santo nos da esa autoridad de hablar sobre la palabra, de llevar alegría, de llevar amor, de impartir gracia a nuestros hermanos. ¿Y por qué no? Sanidad, porque cada uno de nosotros, por parte del Espíritu Santo, como aquel momento de los apóstoles, recibimos esa gracia de Dios y esa potestad para llevar sanación, para llevar alegría, fortaleza, consuelo a nuestros hermanos y a la misma vez profesar la palabra con la autoridad que lo hacía Cristo. Por eso Él era revolucionario, era diferente. ¿Por qué? Porque tenía la gracia del Espíritu Santo en Él. El Padre permanecía en Cristo y Cristo permanecía en Él, así como nosotros, sus discípulos, debemos desear permanecer en Él, permanecer en Cristo, en su palabra, en su gracia y en su amor. Dios es real, está presente a nuestro lado en cada una de las cosas que vemos y en aquellas que no vemos. Pues como el viento, a veces tenemos calor, viene el viento, nos asopla y nos da ese nuevo aire, ese nuevo respirar. A veces tenemos un poquito de ira, un poquito de incomodidad por alguna situación de este mundo. Pero a la misma vez la belleza de los árboles, la de las nubes, ver la lluvia caer,
tal vez nos da esa disposición de paz, esa disposición de tranquilidad, y a la misma vez el Padre comienza a actuar a través de nosotros. Por lo que nosotros tenemos que cuidar, perseverar y mantenernos en afinidad con Él. Porque si nosotros amamos a Dios y Él es todo lo que nos rodea, inclusive nuestros hermanos, debemos amarle, debemos cuidarle, debemos mantenernos en afinidad con ellos. Los hermanos no tienen que pensar como nosotros. Pueden pensar totalmente diferente, pero eso le da grandeza, eso da cultura, eso agranda nuestro conocimiento. Porque si le diéramos números matemáticos, si usted que me está viendo sabe del 1 al 10 un 4 y yo que estoy de este lado solamente sé un 2, si estamos juntos, ¿cuántos sabemos? Sabemos 6. Entonces, unidos somos más. Entonces, unidos en la gracia de Cristo, unidos en su amor, seremos mucho más, porque en totalidad, si le damos del 1 al 10, Él tomaría el número del infinito, porque Dios es maravilloso, grande y misericordioso. Esperamos que esta sencilla explicación de lo que es vivir en el Espíritu le llegue a cada uno de sus hogares y a cada uno de ustedes, para que podamos perseverar en Él, seguir el ejemplo de Jesucristo y, ¿por qué no?, de ciertos hermanos, hermanas y ciertos ejemplares que a lo largo de la vida siguieron la voluntad de Cristo. A mí me encanta la actividad que hace el Papa Francisco, que Dios le bendiga. Qué presencia tiene ese Señor, qué autoridad, qué gracia para llegar a nuestros corazones y dejarse utilizar por el Espíritu Santo, el representante de la Iglesia Católica actual. Qué gracia tienen muchos hermanos que van a los hospitales, que van a las cárceles, que van y llevan la palabra a los grupos de oración, dejándose utilizar por el Espíritu Santo, tratando de que éste permanezca en cada uno de ellos. Le vamos a pedir en especial al Espíritu Santo que se derrame en sus hogares, que se derrame en cada uno de nosotros, para que su gracia, su amor, su palabra comience a ser expandida por todos los hogares del mundo. Que el Señor les bendiga y desde este momento, créanlo o no, ustedes son parte de nuestro tiempo de bendición, porque ustedes también son las personas que van a esparcir la palabra a través del mundo y le van a llevar ese momentito, ese segundo, ese minuto de bendición a aquellas personas con las cuales ustedes comparten. Que el Señor les bendiga. Gálatas 5:22, 24. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Palabra de Dios.